Hola a todos, mi nombre es Lady Muñoz y hoy voy a hablarles un poco sobre la evolución del modelo cognitivo-conductual. Bueno, este modelo no surgió de la nada, tiene raíces en la historia antigua de la filosofía y de la psicología. Por ejemplo, filósofos como Epicteto ya decía que las personas no sufren tanto por lo que les pasa, sino por cómo interpretan las cosas. Esto es clave en la terapia cognitiva actual, que dice que nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y comportamientos. También la filosofía budista aportó ideas parecidas, donde decía que el sufrimiento no depende solo de la realidad, sino de cómo la vemos. Esto se relaciona con lo que hoy llamamos reestructuración cognitiva, que es una técnica para cambiar los pensamientos negativos. Más adelante, filósofos como Kuhn dijeron que la mente no copia la realidad, sino que la organiza según lo que ya sabe. Y otros como Husserl, Heidegger y Russell hablaron de cómo nuestras creencias, muchas aprendidas en la infancia, influyeron en cómo vemos el mundo. Estas ideas influyeron en psicólogos como Albert Ellis, creador de una de las terapias cognitivas más conocidas. Además, algunos científicos como Buber y Kohn dijeron que la ciencia también está influida por creencias y emociones. Esto dio paso a terapias más modernas llamadas constructivistas, que creen que cada persona construye su propia forma de ver el mundo. También hubieron ciertos autores o de pronto corrientes, por decirlo así, que influyeron en este modelo. Por ejemplo, el psicoanálisis de Freud, que él hablaba de una parte racional y otra emocional en la mente. Después autores como Horney y Sullivan hablaron de las ideas internas que nos hacen sufrir, como los tengo que o las formas equivocadas de relacionarnos. Adler, de la psicología individual, decía que actuamos según nuestras metas y creencias, muchas formadas en la infancia. Esto influyó mucho en los creadores del modelo cognitivo como Beck y Ellis. Desde la logoterapia, Viktor Frankl decía que darle sentido a lo que vivimos puede ayudarnos a superar el dolor. Esto también es importante en la terapia cognitiva. Y en la psicología soviética, como Vygotsky y Luria, enseñó que el pensamiento se desarrolla gracias al lenguaje y las relaciones sociales. También mostraron que lo emocional y lo mental están conectados. Bueno, podemos concluir que el modelo cognitivo-conductual nació gracias a muchas ideas anteriores y hoy nos ayuda a entender cómo pensamos, sentimos y actuamos para poder hacer cambios que mejoren nuestra vida. Hola, mi nombre es María Alejandra. Yo voy a hablar sobre las críticas al conductismo. Bueno, y sabemos que el conductismo es una corriente que se enfocaba única y exclusivamente en la conducta observable y dejaba de lado todo lo que sucedía en la mente. Y bueno, uno de los principales cuestionamientos fue la reducción excesiva, ya que explicaba el comportamiento solo como respuesta a estímulos e ignoraba completamente pensamientos, emociones y creencias. Otro de los rasgos por lo que fue criticado fue por ignorar el mundo interno al tratar la mente humana como una caja negra que no tenía importancia. Esto hacía que no pudiera explicar bien, por ejemplo, cómo cambiar un pensamiento puede influir en nuestras emociones. Bueno, también desde la lingüística, Noam Chomsky fue una voz clave al señalar que el conductismo no podía explicar cómo los humanos aprenden el lenguaje. Este propuso mejor que existen estructuras mentales innatas, lo que reforzó la idea de que los procesos mentales sí importan. Bueno, además también surgieron dudas sobre su capacidad para explicar todos los tipos de aprendizaje. Por ejemplo, este autor, Albert Bandura, introdujo el concepto de aprendizaje por observación y autoeficacia, demostrando que no todo lo que se aprende es por ensayo o por error. Por otro lado, Eysenck y Gray señalaron que las diferencias individuales sí influyen en el aprendizaje, algo que el conductismo ignoró completamente.
Finalmente, esas limitaciones dieron paso al desarrollo de la psicología cognitiva, que se centra en cómo las personas piensan, sienten, interpretan y toman decisiones y no solamente en cómo actúan. Saludos, mi nombre es Marcela López. Bueno, la psicología cognitiva es una parte muy importante de la psicología actual y su desarrollo se debe al trabajo de varios expertos. Hoy quiero hablarles de 4 figuras muy importantes que ayudaron a formar esta corriente: Jean Piaget, Neisser, Aaron Beck y Albert Ellis. Cada uno aportó desde un área distinta, pero todos fueron fundamentales. Primero está Jean Piaget, un psicólogo suizo que estudió cómo se desarrolla el pensamiento en los niños. Él descubrió que el conocimiento no se recibe de forma pasiva, sino que lo construimos activamente a medida que interactuamos con el mundo. Propuso que pasamos por distintas etapas del desarrollo: la sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Además explicó cómo usamos esquemas mentales y cómo los adaptamos a través de procesos que llamó asimilación y acomodación. Gracias a Piaget entendemos que la mente no solo reacciona, sino que participa activamente en el aprendizaje. Después tenemos a Neisser, quien es considerado el fundador formal de la psicología cognitiva moderna. En 1967 él escribió un libro llamado Psicología Cognitiva, que le dio el nombre a esta área. Él definió esta psicología como el estudio de cómo la mente recibe, transforma, guarda y usa la información. También incluyó procesos como la memoria, la percepción, el lenguaje y la atención. Además propuso una visión más realista y cercana a la vida cotidiana y criticó la idea de que la mente funciona como una simple máquina. Con todo esto, ayudó a que esta corriente se convierta en una disciplina científica propia. Por otro lado, tenemos a Aaron Beck, un psiquiatra que creó la terapia cognitiva, que luego dio origen a la terapia cognitivo-conductual. Beck explicó que muchas veces sentimos malestar porque interpretamos mal la realidad. Usó términos como pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas, y mostró que cambiando esas ideas negativas podemos mejorar nuestras emociones y conductas. Su enfoque es muy usado hoy para tratar problemas como la depresión o la ansiedad. Finalmente está Albert Ellis, quien fue uno de los primeros en aplicar las ideas cognitivas a la terapia. Él creó la terapia racional emotivo-conductual y propuso un modelo llamado ABC. Según él, no son los hechos los que nos afectan, sino las creencias que tenemos sobre los hechos. Si cambiamos esas creencias irracionales por otras más realistas, podemos sentirnos mejor. Gracias a Ellis se empezó a usar el pensamiento racional como herramienta para mejorar las emociones. En resumen, Piaget explicó cómo se forma el pensamiento desde la niñez. Neisser dio estructura teórica a esta corriente. Beck la llevó a la práctica en la terapia clínica y Ellis mostró cómo nuestras creencias influyen en nuestras emociones. Juntos marcaron el camino de la psicología cognitiva y nos ayudaron a entender mejor cómo funciona nuestra mente. Muchas gracias. ¿Qué es el procesamiento de la información en psicología cognitiva? El procesamiento de la información es una teoría clave de esta psicología, de este campo, que compara la mente humana como con un computador. El cerebro sería el hardware y los procesos mentales serían el software. Surgió en los años 50 como una respuesta al conductismo, que solo estudiaba la conducta observable, y trajo pues un giro radical al enfoque clínico y científico, especialmente en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual TCC. Desde esta perspectiva, el ser humano entonces es un procesador activo, y es activo de los estímulos del entorno que son capaces de percibir, ¿cierto? Interpretar, almacenar y recuperar esa información de manera constante. Este modelo se estructura entonces en 4 fases principales. La primera es la recepción, y es la información cuando ingresa a través de los sentidos. La segunda es la codificación, y es que se interpreta y se le da significado a esa información ya recolectada. Luego está el almacenamiento, y es cuando la información se guarda en la memoria o a corto o a largo plazo. Para luego hablar de la recuperación, y es cómo accedemos a lo almacenado cuando lo necesitamos, claro. Hay varios modelos. El primero es el modelo multialmacén.
propuesto por Erickson y Shifting, que proponen entonces que la memoria tiene tres sistemas por donde pasa la información. El primero es el registro sensorial, que capta estímulos de forma momentánea, como cuando uno ve fugazmente una imagen, ¿cierto? Luego está la memoria a corto plazo y es cuando retenemos información por segundos, por ejemplo, para recordar un número mientras lo marcamos. Luego está la memoria a largo plazo, que es lo contrario, guardamos recuerdos significativos por años, como la dirección de nuestra casa de infancia. Luego está los niveles de procesamiento de Craig y Lockhart, que es un modelo que además plantea que lo que determina si recordamos o no algo no es el lugar donde se guarda, sino la profundidad con que se procesa. Entonces ellos dividen lo superficial y es uno procesa sin pensar demasiado, como leer por encima. Está lo profundo y es analizar, conectar, digamos, comprender, por ejemplo, cuando asociamos una teoría con nuestra propia experiencia de vida. Luego está el modelo multicomponente, creado por Baddeley y Hick, e incluye tres componentes. El primero es el bucle fonológico, y es repetir mentalmente información verbal, como una lista de compras, por ejemplo. Luego está el agente visoespacial, es visualizar objetos y espacios, como cuando hacemos un mapa mental, ¿cierto? Finalmente está el ejecutivo central, y es donde coordinamos todo y decidimos a qué prestarle atención. Para cerrar, el enfoque de procesamiento de la información sigue siendo una base sólida en la psicología, y que hoy día está enriquecida, por ejemplo, por la neurociencia cognitiva, por la psicología contextual y modelos computacionales que permiten esa integralidad de la terapia cognitivo-conductual. Podemos plantear que en el desarrollo de la psicología cognitiva convergen muchas ramas. Por ejemplo, desde los aportes filosóficos vemos como autores como Aristóteles y Platón se empiezan a cuestionar acerca del comportamiento humano, y cómo desde otros desarrollos filosóficos, desde los empiristas, desde los racionalistas, se empiezan a generar esas teorías que ayudan a descifrar esos planteamientos iniciales acerca del comportamiento humano. También vemos unos aportes desde, por ejemplo, las ramas de la neurociencia, en la que explican los procesos cognitivos o los procesos psicológicos básicos, cómo se desarrollan, cómo funcionan los procesos de retención y de memoria. Y finalmente vemos también un aporte desde el conductismo y sobre cómo el comportamiento humano está condicionado por una serie de estímulos y por el complemento de la percepción, es decir, esa sensación que tiene el individuo respecto del mundo. En psicología cognitiva existen diferentes conceptos que nos permiten comprender de manera adecuada el desarrollo de las ideas de esta rama de la psicología. Uno de ellos es el concepto de esquemas, los cuales podemos entenderlos como las estructuras mentales que se desarrollan en los individuos y que explican su comportamiento. Estos esquemas, a su vez, son alimentados con las experiencias que viven los individuos, y es la forma como retenemos y procesamos información a partir de la percepción. Otro de los conceptos importantes para comprender esta rama de la psicología es el concepto de creencias. Para ampliar el concepto de creencias tenemos creencias básicas y creencias intermedias. Los esquemas están concebidos o construidos a partir de un sistema de creencias amplio. Básicamente es la forma como se percibe el individuo hacia el mundo exterior. Es esa percepción del sí mismo hacia el mundo exterior. Las creencias básicas son concepciones fundamentales del individuo, y las intermedias son creencias que se van desarrollando a partir de esas creencias básicas. Por ejemplo, una persona que tenga la creencia básica de que no es una persona sociable puede tener dificultades y desarrollar creencias intermedias asociadas a que en un entorno social o en una fiesta o en un entorno académico puede que tenga dificultades para relacionarse con los demás, y que desarrolle otras creencias intermedias como que no es una persona pues aceptada socialmente o no es una persona interesante, que sería para confirmar esa teoría de la creencia básica. Y otro de los conceptos que nos trae también la psicología cognitiva es el que está asociado a las distorsiones cognitivas o estos pensamientos disfuncionales
que hacen que el individuo tenga una percepción errada de la situación y así pues como que haya evidencia que corrobora lo contrario. Un ejemplo de esto es ese pensamiento absolutista que muestran algunos pacientes. Las distorsiones cognitivas se pueden dar en términos de ser disfuncionales y crear unos pensamientos automáticos en su mayoría negativos. Entonces hay pues diferentes categorías de distorsiones cognitivas, pero una de ellas puede ser el pensamiento dicotómico, es decir, ese todo o nada, o por ejemplo una abstracción selectiva en el que el paciente toma un dato del medio y con eso hace una conclusión que está fuera de contexto, pero que le ayuda como a ratificar la teoría de sus comportamientos. Bueno, y como bien lo hemos notado, en la actualidad la psicología del desarrollo ha enfrentado algunos retos importantes, sobre todo por estos cambios que ha traído la tecnología. Bueno, primero que todo vivimos rodeados de internet, redes y mucha información. Esto ha cambiado el cómo pensamos, aprendemos y tomamos decisiones. Por eso, uno de los grandes desafíos es entender cómo estas herramientas afectan nuestra mente. Porque, digamos, ya no basta solo con memorizar datos. Ahora es clave saber buscar bien la información, elegir que sea información confiable y también usar este contenido de una forma crítica y a la vez creativa. Eso requiere que nos esforcemos y, digamos, encontremos en nosotros nuevas habilidades. Bueno, otro punto es que muchos de esos cambios ocurren de una manera tan natural que a veces nosotros ni lo notamos. Esto pasa mucho con los jóvenes que crecieron con la tecnología, esos son los llamados nativos digitales, que desarrollan habilidades nuevas y no se dan cuenta. Pero también hay una gran diferencia entre quienes tienen acceso a la tecnología y saben usarla bien y quienes no. Aquí, por ejemplo, la psicología tiene que ayudar a crear formas de enseñanza más justas para que todos puedan aprender por igual. Y por último, el rol de los educadores y psicólogos también está cambiando. Ya no se trata solo de enseñar contenidos, sino de acompañar a los estudiantes para que aprendan a aprender, a ser autónomos, a pensar por sí mismos y a adaptarse a un mundo que está cambiando todo el tiempo.